En esta maravillosa mañana, hermanos, vamos al libro de Efesios para continuar con el estudio de este libro. Ya casi vamos a terminar, nos queda capítulo y medio todavía. Y hemos estado hablando, hermanos, sobre el andar del creyente. ¿Cuál debe ser, cómo debe ser la vida de un creyente sobre la faz de esta tierra? Y básicamente Efesios capítulo 4 hasta el capítulo 6 nos habla de este maravilloso tema, el andar del creyente en esta tierra. Y quiero hacer un pequeño repaso para aquellos que aún no han estado con nosotros. En Efesios capítulo 4, lo primero que la Biblia nos muestra es que el creyente debe andar como es digno del Señor. Una persona que anda como es digno del Señor jamás se va a avergonzar de decir que es del Señor, que ha conocido a Cristo. Jamás se va a avergonzar de decir que es un evangélico de cepa. ¿Cierto? No un religioso. Yo le he dicho a muchos hermanos, cuando te pregunten a ti que eres evangélico, pregúntale, ¿y para ti qué significa ser evangélico? Porque la gente cree que ser evangélico es una persona que va a una religión y carga una Biblia siempre debajo del brazo. Eso no es un evangélico. Un evangélico es una persona que realmente ha creído el evangelio, que ha creído en Cristo Jesús como único y suficiente Salvador. Lo segundo que dice el capítulo 4, está en el versículo 17, es que una persona que anda con dignidad es una persona que anda distinto a los demás. Si usted es una persona que no es distinta a los demás, o su vida no ha cambiado conforme a su vida pasada, usted no conoce al Señor o no anda con dignidad, no anda como hijo de Dios. Y la persona que anda con dignidad, por lo tanto, anda distinto. Entonces en el capítulo 5, versículo 1 dice, es una persona que realmente está imitando a Dios. Porque los que son hijos de Dios, andamos imitando a Dios porque nuestro modelo es Cristo Jesús. Por eso cada día usted y yo tenemos que preguntarnos, ¿en qué nos parecemos más hoy a Cristo? Porque el propósito de Dios con usted y conmigo, el propósito final, es que seamos como Él es. Y la Biblia dice que cuando estemos con Él, vamos a ser como Él es. No dioses, sino hombres maduros, como Él es maduro. Si andas dignamente, andas distinto. Y si andas distinto, andas imitando a Dios. Por lo tanto, andas en amor. Dice el versículo 2 del capítulo 5. Andas en amor. Y una persona que anda en amor es una persona que siempre está pensando en hacer lo correcto delante de Dios y lo correcto para con los demás. No importa si a él le toca poner su propia vida en peligro. Porque el amor es su vida. Si usted anda dignamente, anda distinto. Si anda distinto, anda imitando a Dios. Si anda imitando a Dios, entonces anda en amor. Y si anda en amor, lo siguiente que dice el capítulo es que andas en santidad. Porque no es posible andar en santidad si usted no ama. Porque amar es obedecer a Dios. Y el que obedece a Dios se aparta para hacer lo que es correcto delante de Dios. Si andas dignamente, andas distinto. Si andas distinto, imitas a Dios. Si imitas a Dios, andas en amor. Y si andas en amor, andas en santidad. Por lo tanto, dice el versículo 8 del capítulo 5, entonces andas en luz. Eres luz y andas en luz. Tu pasado se quedó atrás. Tu presente es Cristo y tu futuro es Él. Por los siglos de los siglos. Y si andas así, es porque andas en el Espíritu Santo, dice el versículo 18. Es porque andas en el Espíritu Santo. Y la vez pasada estuvimos hablando ya en el versículo 21 en adelante sobre el andar de la familia. Porque realmente el que anda en el Espíritu tiene una familia distinta a los demás. Tu familia y mi familia deben ser distintas a la familia de los demás. Y estamos aquí hablando sobre cómo debe andar una familia cristiana. Y la vez pasada estuvimos hablando sobre el andar de la esposa. Y el andar de la esposa debe ser un andar completamente distinto al andar de todas las mujeres que hay en el mundo. Dijimos que el mandato para las esposas es que toda mujer casada que conoce al Señor debe estar sujeta a su propio marido. Una mujer casada ya no se somete a sus padres ni al sistema, sino a su propio esposo. Bienaventurada la esposa que tenga un esposo creyente, porque si no le toca someterse a un hombre del mundo, y eso no es fácil, pero aún así debe someterse. Y la palabra someterse es reconocer que Él es la persona que Dios le ha dado como autoridad, así sea mala
autoridad. Y dice la Biblia, no solamente se sujeten a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Pero háganlo con la conducta. Háganlo con la conducta. Y vimos algunas razones por las cuales la mujer debe someterse a su marido, y es porque el marido es cabeza de la mujer. Por causa del engaño, del pecado, por orden de creación, y porque la mujer es gloria del marido. Eso le encanta a los maridos, escuchar las palabras, que mi mujer debe someterse a mí, ¿cierto? Pero hoy vamos a hablar sobre el andar del esposo cristiano. Y no lo voy a hacer mencionándote a ti, sino ni mencionando a mí. Vamos a mirarlo hoy mencionando solo a Jesús. Este texto del capítulo 5, versículo 25, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén. Amado Dios y Padre eterno, nos alegramos de ser tus hijos y nos gozamos de estar delante de ti. Hoy te ruego, Señor, que tú hables a nuestro corazón. Queremos que nuestros hogares sean hogares conforme a tu palabra, conforme al propósito establecido por ti desde antes de la fundación del mundo. No como somos ahora, sino como fuimos al principio, cuando tú hiciste a Adán y Eva. Como tú lo planeaste, Dios, desde antes de la fundación del mundo, como debe ser y como será en el futuro, Dios. Por eso, Dios, clamo, para que cada uno de nosotros pueda mirar a Jesús como el esposo perfecto, el esposo modelo, el esposo digno de ser imitado. Y todo varón que estamos aquí, Dios, tanto los casados como los que se van a casar, podamos poner los ojos en Jesús y aprender de Él. Y toda mujer casada o soltera pueda proponerse ayudar a su esposo a ser como Jesús, para que ella sea bendecida y pueda someterse a un marido que imita a Jesús, un marido en el cual Cristo se manifiesta, un marido en el cual Cristo vive y obra. La gracia tuya sea sobre todo en nosotros, y danos el placer, Dios, de poder ver la obra tuya en nosotros todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesucristo. Amén. El mandato divino para el esposo es amar a su esposa. El mandato divino de Dios para el varón es amar a su mujer, aquella que Dios nos entregó en nuestra juventud, por el principio bíblico y básico que todos debemos casarnos cuando estamos jóvenes, a pesar de que algunos ya se casaron ya de edad avanzada. Pero por lo general la mayoría nos casamos en nuestra juventud. Y la Biblia dice que debemos que amar a esa mujer que Dios nos entregó en nuestra juventud. No serle infiel en nuestro corazón. Y la pregunta que nos hacemos es: ¿cómo debemos amar a una mujer? Y la Biblia nos muestra el modelo que es Cristo. Entonces en el versículo 25, la primera parte dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Recuerde que está en plural la palabra marido, ¿cierto? Entonces coloquemos el singular por el problema de aquellos que no entienden el plural y el singular. Marido, ame a su mujer. Solo a su mujer. Las demás no son para ti, ni son para nosotros. Solo la que Dios nos dio. Pero la pregunta siempre es: ¿cómo amarlas? Cuando hablamos de amar, hermanos, recuerde que al mirar las Escrituras, amar no es un sentimiento. No lo es. Amar no es un sentimiento, como nos lo enseñaron en el diario vivir. Amar no es sentir cositas aquí adentro por una persona. Eso no es amar.
Amar es una decisión de la voluntad de hacerle bien a otra persona. Amar es la decisión de hacerle el bien a otra persona que está bastante necesitada de algo y yo decido darle ese bien a ella porque ella lo necesita. Dios creó al hombre con una gran necesidad. ¿Cuál fue? Una esposa. Una esposa. Y Dios creó a la mujer para suplir esa gran necesidad que el varón tenía. Por eso Dios le dice al varón: varón, ame tu ayuda idónea. Ella es quien te hace a ti completo. Quien te hace completo. Hace algunos días atrás usé una palabra y alguien me la corrigió y voy a corregirla aquí públicamente por si acaso hice daño a alguien. Yo dije que el varón sin la mujer es un inútil. Y lo es desde el principio de la creación, es que el varón no es completo sin la mujer. No es que no pueda hacer nada, sino es que sin la esposa el varón no es completo, porque la mujer es quien lo hace completo en el principio de creación. Por eso tanto el varón como la mujer son valiosos y preciosos delante de Dios, y el modelo es Cristo. Y entonces vamos a mirar esta parte de cómo amar a una mujer. Dice: amarla como Cristo amó a la iglesia. La verdad, hermanos, que cuando uno se pone a mirar las escrituras, nosotros tenemos que arrepentirnos de la manera en que amamos a las mujeres. Y muchas de las mujeres tienen razón de quejarse de nosotros los hombres, porque no nos parecemos en nada a Cristo. Lo primero que Jesús hizo, tengo 6 cosas ahí de las muchas que la Biblia muestra de cómo amar a una mujer, y es el modelo de Cristo. En el versículo 31 de Efesios 5 dice el principio básico de estar casado. Y yo quiero volver a repetir esto para muchos, porque hay muchos que por ahí están en unión libre y todavía dicen: yo no estoy casado. Usted puede decir: no he legalizado mi matrimonio ante los hombres, pero delante de Dios no puede decir que no está casado, porque el principio matrimonial es este: cuando un hombre deja a su padre y a su madre y se une a una mujer, entonces los dos llegan a ser una sola carne, hasta que la muerte los separe. Y todo lo demás hay que hacerlo, hay que ir ante un juez, legalizarlo, porque eso es obediencia a Dios en cuanto a las autoridades establecidas. Hay que hacer una ceremonia, eso también lo manda Dios, porque es parte del testimonio público de lo que yo he hecho delante de Dios. Pero el verdadero matrimonio no es ninguna de esas 2 ceremonias, es el pacto que un hombre y una mujer han hecho delante de Dios, de dejar a sus padres, va con el permiso de los padres, e irse a vivir bajo un solo techo y unirse en relación sexual. Esos 2 son marido y mujer, hasta que la muerte los separe. Hasta que la muerte los separe. Por eso dice la Biblia: lo que Dios ha unido, no lo separa el hombre. Dios no une con firmas. Dios no une con papeles. Dios une con un pacto, con principios bíblicos. Y este es un principio que se cumple en todo el mundo y en todas las partes. Por eso la primera cosa que tenemos aquí de cómo amar a una mujer es que para que un hombre pueda amar a una mujer como su esposa, lo primero que tiene es que dejar sus padres. Tiene que salir de la casa de sus padres. Y Cristo lo hizo. Cristo hizo este trabajo para venir a salvar a su esposa, y pronto dejará la casa de su padre para tomar a su esposa y vivir con ella en una tierra nueva por los siglos de los siglos, porque la ama. Nosotros tenemos que entender este principio: varón que no sea capaz de dejar a sus padres no ama a su esposa. Varón que no sea capaz de salir de la casa de sus padres no ama a su esposa. Para que ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia, tiene que tomar la decisión de poner a sus padres en un segundo plano, para irse con su esposa, a vivir con ella. Ese es el ejemplo de Cristo. Filipenses capítulo 2 muestra esta verdad de Cristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo, el cual siendo Dios, no le importó ser Dios como cosa que aferrarse, sino que Él mismo se despojó de su gloria, de toda su pompa, de toda su posición, y se hizo un siervo, igual que la esposa,
tomando la forma de la esposa para salvar a su esposa por amor a su esposa. Es triste ver en muchos creyentes que aman más a su mamá que a su esposa. Y la Biblia no dice que no debo amar a mamá. Sí, debo amar a mi madre, pero con un amor distinto al de mi esposa. Debo amar a mis padres con un amor distinto que el que amo a mi esposa. Mientras que el hombre es soltero, la prioridad humana son sus padres. Pero una vez se casa, la prioridad humana es su esposa. Y de la esposa su esposo. Dejó a su padre para salvar a su esposa. En su primera venida vino a salvarla a ella. Vino a pagar la dote precisa por su esposa. Es maravilloso en este principio, hermanos. La mayoría de hombres no valoramos la esposa con el valor que tiene la esposa. ¿Cuánto vale una esposa, bíblicamente hablando? Mirando a Cristo, ¿cuánto vale una esposa? Si no vale la misma vida tuya como varón, usted no valora la vida de su esposa. La vida de la esposa que Cristo salvó costaba la vida de él. Y él la amó al punto que dio la vida por su esposa, no importándole su vida, sino la vida de su esposa. Y la pregunta es, ¿cuántas veces nosotros hemos valorado a nuestra esposa preciosa al valor de la vida mía? Como Cristo amó a su esposa y entregó la vida por él. ¿Sabe que entre los principios del matrimonio, nosotros los varones pretendemos a veces llenar a nuestras esposas de lujos y las esposas les encanta que la llene uno de lujos? Pero ¿para qué le sirven los lujos a una mujer cuyo marido no le ha entregado su vida? Díganme, mujeres, ¿para qué le sirve la buena casa, el buen carro, la ropa y todas las comodidades si su marido no le ha entregado la vida y el marido estima la vida más preciosa para él que lo que realmente la estima a usted? La Biblia dice, vamos a Primera de Pedro, un momentico, por favor. Porque es la manera en que nosotros tenemos que amar a nuestra esposa. Lamentablemente en el mundo y en la iglesia vemos muchos maridos que no tienen esposas sino sirvientas, porque las tienen como sirvientas, no como esposas. Y Cristo no tiene a su iglesia como sirvienta, a pesar de que la iglesia le sirve como si fuera sirvienta, pero Cristo la ve como esposa amada. Y ella, por ese amor con que Él la ama, le sirve 24 horas y es capaz de entregar la vida por Él. Pero en Primera de Pedro, capítulo 1, mirando el valor de la esposa, el valor con que el padre valoró la esposa y el valor que el esposo pagó por ella, dice versículo 18 del capítulo 1 de Pedro, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, esa manera que recibimos de nuestros padres. Y dice, fuimos rescatados no con cosas corruptibles como oro y plata, lo que más les gusta a la gente hoy en día, ¿cierto? Oro y plata. Hay muchos padres que miran si la familia tiene oro y plata para que nuestros hijos se casen. Pero la pregunta es, ¿cuántas mujeres valen oro y plata? Alcen la mano las mujeres que aquí valen oro y plata. Porque si usted vale oro y plata, usted no vale nada, porque eso también se corroe. Eso también se daña, se deteriora. Dice, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino compradas. La dote que pagó el esposo por la esposa fue su propia vida, sino que con la sangre preciosa de Cristo, sangre como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cristo no vino a robarse su iglesia como algunos se robaron la esposa. Cristo no vino a fornicar con su novia como algunos fornicaron antes de casarse. No vino a poseerla, vino a salvarla para que se la entregaran y después fuese de él. Cuando uno ama a una mujer, y esto hay que enseñárselo a los adolescentes, cuando uno quiere casarse y valora a una mujer, uno espera el momento preciso para que ella sea de uno, y ese momento preciso es después
que se la entreguen con honra, con gloria. Se la entreguen como Dios se la va a entregar a su hijo. Porque aún somos la novia, no la esposa, ¿cierto? Seguimos siendo la novia. ¿Quién es el dueño de nosotros? ¿Cristo o el Padre? El Padre. Somos los hijos, ahora seguimos siendo los hijos de Él, ¿cierto? Y muy pronto seremos entregados a ser la esposa. Posicionalmente ya lo somos, porque ya hay un pacto en el cual nosotros fuimos tomados como esposa. La iglesia fue tomada como esposa de Cristo, y Cristo tiene un pacto en el cual lo selló con su sangre y pagó con su sangre, diciendo: esa es la mujer que yo quiero. ¿Sabe que Cristo te desea a ti? ¿Sí o no? ¿Sabe que Cristo quiere que usted esté con Él y Él con nosotros para siempre? ¿Sí? ¿Y usted también tiene ese deseo? ¿Seguro? Cuando estás en las buenas con Caso o Carribeca, cuando estás pelado. Mire, hermanos, cuando yo me valoro por lo que tengo, no estoy considerando el valor que tengo. Cuando yo me valoro por lo que Cristo me ha valorado, no importa lo que pase en esta tierra, yo sigo siendo de Él por los siglos de los siglos. Varón, ¿por qué valoras a tu esposa? ¿Por qué valoras a tu esposa? ¿O cuál es el precio que tiene tu esposa? ¿Cuál? Medita según Cristo, porque Él pagó el precio preciso. Primero de Juan 2:2 es un texto que dice que Cristo es el precio preciso por la esposa, porque Él pagó el precio preciso por nosotros. Dice el versículo 2: y Él, Cristo, es la propiciación, el precio preciso por nuestros pecados, o sea, por nosotros. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Sabe que la mayoría de nosotros valoramos muy poco a la mujer? Cuando un muchacho, vaya a tomarlo desde ese punto de vista y usted piensa en usted. Cuando un muchacho se quiere casar y quiere una esposa, ¿qué clase de esposa está buscando? Por lo general la buscan en las revistas, ¿cierto? La buscan en las revistas, pero no en la vida real. Yo le hago una pregunta. Una mujer hermosa, que casi que no tenga ningún defecto, comparada con una mujer que no es tan hermosa y tiene muchos defectos, pregunta: ¿cuál de las dos necesita mayor amor? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál necesita mayor amor? Humanamente, ¿cuál necesita más amor? La que tiene muchos defectos. Necesita alguien que la ame de verdad. Pero si usted busca una mujer hermosa que casi no tenga defectos, que su cuerpo sea lo más bonito y su rostro sea lo más esplendoroso, pregunta: ¿tienes mucho amor para darle a esa mujer? No. Estás buscando mucha reputación para ti, que es distinto. Pregunta: ¿a quién amó Dios? ¿A una esposa hermosa o a una esposa horrible? A una esposa horrible, que la ha hecho hermosa, que es distinto. Por el mucho amor con que la amó, la hizo hermosa. Y pagó el precio preciso para hacerla hermosa. Así tenemos que nosotros mirar a nuestra esposa. Miren, hermanos, la mayoría de nosotros nos enamoramos de los gustos nuestros, no de las personas que están al frente de nosotros. La mayoría de nosotros nos enamoramos de los gustos nuestros. Me gusta el cabello, me gusta su cuerpo, me gusta su familia, me gusta. O sea, nos enamoramos de los gustos nuestros, mas no de la persona que estamos enfrente. Por eso cuando nos sorprendemos en el matrimonio de cómo es la persona con la que me casé, entonces dice: ya no la amo, porque no suple mis gustos. Pero Cristo se enamoró de una mujer horrible, hablemos humanamente, sabiendo cómo era, qué defectos tenía, qué
qué trabajo tenía que hacer y dijo, voy por ella aunque me toque morir por ella, porque quiero que ella sea preciosa para mí. Y trabaja 24 horas en usted y en mí, preparándonos para que seamos hermosos un día delante de Él. La mayoría de nosotros tomamos mujeres hermosas y las entregamos bien horribles. Las exprimimos al 100% en lugar de volverlas más y más preciosas. Cantidades de hombres han destruido sus mujeres. Eran mansas, eran humildes, eran bien caseras y las han dañado. Hay otros que han hecho un buen trabajo, o Dios ha hecho un buen trabajo. Él pagó el precio preciso por ello. Él amó a su iglesia al venirse a unir a su esposa. De hecho, vendrá a unirse a su esposa. ¿Cristo qué está haciendo en el cielo en ese momento? Hablando en relación con su esposa, ¿qué está haciendo? Preparando la casa. Preparando la casa. Mire, hermanos, cuando uno quiere casarse, escuche el principio, cuando uno quiere casarse con alguien, uno tiene que trabajar duro para tener una casa donde meter a esa dama con la que uno se va a casar. Ese es el principio bíblico. ¿Qué fue lo primero que hizo Dios en el huerto para Adán antes de hacerle la esposa? ¿Qué fue lo primero que hizo? La creación. La casa de la esposa. Hizo el huerto. El huerto era la casa de la pareja, pero lo hizo antes de que darle esposa a Adán. Antes de darte esposa a Adán, usted tiene que tener casa. Antes de darte esposa, usted tiene que tener trabajo. Antes de darte esposa, usted tiene que estar trabajando, hijo. Y una vez tenga eso, yo te doy la esposa. ¿O no es así? ¿No dice eso Génesis? Sí. Y cuando hizo la esposa, Adán estaba en su casa trabajando y Dios le dio la ayuda idónea. Es el ejemplo de Cristo. Antes de que Cristo se una a su esposa, ya tendrá la casa hecha, ¿o no es así? Se fue a preparar la casa para la esposa. Se fue a preparar el lugar para tener su esposa. Y vendrá a tomar su esposa para llevarla a su hogar. Y si ustedes le preguntan qué está haciendo Cristo en ese momento, está trabajando a favor de su esposa. ¿O no es así? La mayoría de los hombres ponen a trabajar a su esposa para ellos. Pero un verdadero marido trabaja para su esposa. Trabaja para su esposa. Muchos maridos hacen sufrir a su esposa. El verdadero marido sufre por ella para quitarle a ella todo sufrimiento. Es importante entender cómo Cristo amó a la iglesia para revisar nuestra vida y mirar si realmente estamos amando a la iglesia, porque Él vendrá en su segunda venida. Y 1 Tesalonicenses 5:17 dice que Él vendrá y nos levantará y estaremos para siempre con Él. Mire, un marido que ame a la esposa como Cristo amó a la iglesia, jamás la abandona, jamás la deja sola, jamás la desprotege, jamás la pone en peligro. Por eso Dios ha puesto demasiada protección para usted y para mí como iglesia. Nos ha dado su Espíritu Santo para que esté en nosotros, nos enseñe, nos corrija, nos prepare. Su Hijo nos tiene en la mano, el Padre nos tiene en la mano, millones de ángeles están alrededor nuestro. Y nos ha puesto en una familia para que nos cuidemos los unos a los otros, porque somos la amada esposa del Cordero. Y San Juan 13:1 dice que Él vendrá a unirse a su esposa porque Él decidió un día amarla hasta el fin. San Juan 13:1 dice que Él los amó hasta el fin. Vamos a leerlo. San Juan 13:1. Es una decisión, hermanos. San Juan 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para irse de este mundo, ¿cierto? Para que pasase de este mundo al Padre. Escuche, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Hasta el fin. Por eso les dice, yo tengo que irme, pero no se preocupen, no los voy a dejar solos.
pondré en ustedes mi espíritu. Y Él estará con ustedes hasta el día en que se encuentren conmigo. Por eso Efesios dice que Él estará con nosotros hasta el día de la redención. O sea, el día que nos encontremos con Él, para que Él nos limpie y nos vista de ropas de boda. Para el día que va a tomar a su iglesia como esposa, para vivir con ella por los siglos de los siglos. Mujeres, les voy a hacer una pregunta, no me la contesten por amor a sus maridos. ¿Cuántas de ustedes están seguras en sus maridos de que ellos van a estar con ustedes hasta la muerte? ¿Cuántas de ustedes están seguras de sus maridos que su marido, va a estar contigo hasta la muerte? Porque el verdadero modelo de marido prometió a su iglesia, ha cumplido, está cumpliendo y va a cumplir. No que va a estar hasta la muerte, sino por siempre. Pero su mujer sabe, varón, de todo corazón, que usted va a estar con ella hasta la muerte. O tu marido le ha dicho, yo voy a estar contigo hasta que te mate. Es distinto, ¿cierto? Si yo amo a mi esposa como Cristo ama a la iglesia, mi esposa debe estar segura de que voy a estar con ella sin importar cómo ella se comporte, voy a estar con ella hasta el día de la muerte. Y ella debe saber que voy a estar con ella, y si es posible, y ella quiere matarme un día, yo voy a morir antes de matarla a ella. Como Cristo estuvo dispuesto a que su iglesia lo matara, pero Él no la mató. Él dio la vida por ella. Amar a una mujer como Cristo amó a la iglesia. Y Él vendrá a unirse a su esposa, y muy pronto vendrá, porque ama a su esposa. Y ya pagó por ella. Ya dio la dote. ¿Cuál fue la dote que Cristo dio por su esposa? Su espíritu. Él es las arras, el adelanto que Él dio por su iglesia, las arras. Puso sus arras en nosotros como un pacto y una seguridad para nosotros de que lo que Él ha prometido es seguro. Por eso el apóstol Pablo dice, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada en los cielos ni la tierra, nada me podrá separar del amor de Dios que es el esposo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y cuando usted mira las escrituras de la fidelidad de Dios, dice la Biblia que los cielos se van a enrollar y se van a deteriorar. Las plantas y toda la creación se va a dañar. Pero Dios permanece para siempre. Y sus pactos y sus promesas serán cumplidos al pie de la letra. Porque Él es fiel para cumplir. Es maravilloso, hermanos, aprender a amar. Y un día seremos uno solo, o un día Cristo será uno solo con nosotros. En este momento somos uno posicionalmente, pero un día seremos uno en práctica, porque estaremos con Él por los siglos de los siglos. Vamos a leer ese texto de Apocalipsis 21:3. Cuando ya estemos con el Señor, Apocalipsis 21:3, cuando se cumpla completamente todo el proceso de Dios, dice el texto, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Recuerde que el tabernáculo de Dios es la morada de Dios con los hombres, es Cristo mismo entre nosotros. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y realmente el que estará con nosotros será Cristo Jesús. Será Cristo Jesús. Será uno solo con ella. Y la mujer tiene que entender que somos uno solo, los dos, uno solo. Muchas mujeres hoy en día sufren por esto, porque el marido parece una isla. Una isla. Y todo en la casa le toca a ella sola. A ella sola. Pero con Cristo no.
Cristo tiene promesas para su iglesia. Nunca los dejaré solos. Siempre estaré con ustedes. Siempre les ayudaré. Siempre les sustentaré. Y cuando estén cansados y agotados, vengan a mí y yo les doy más fuerzas. ¿Cierto? Cuando la esposa se cansa y se fatiga, dice el Señor, no se preocupe, yo tengo mi mano derecha para sostenerlo. Pero es triste ver en nuestro entorno muchas mujeres débiles, agotadas, cansadas. Y el marido, mándela y mándela, tráigame mi amor, sírvame, pláncheme, láveme, vaya, venga. Y ellos con los pies patas arriba, en una silla, blasfemando el nombre de Cristo. Porque Cristo jamás haría eso. Cristo estaría 24 horas ayudando a está 24 horas ayudando a su esposa. Buscando que su esposa no se agote, buscando que su esposa no se canse, buscando que su esposa no se aflija, buscando que su esposa esté protegida 24 horas. Es el modelo para amar a una esposa y es el modelo para nosotros amar a nuestra esposa. De esa manera tenemos que amar a nuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. San Juan 14, 2 y 3 dice que Él se fue a preparar morada segura para su esposa. Y Apocalipsis 2:2, me encanta este texto, dice: yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta, preparada, como una esposa ataviada para su marido, porque la casa para su esposo. ¿Cuántos de ustedes se casaron y se fueron a vivir en una posilga por allá? Debajo de un cartoncito. Hay personas así, se han casado y el marido no tiene nada. Y le dice a la esposa: amor, ¿qué tienes para mí? Amor, amor, todo el que tú tengas. Pero es interesante el amor de Dios. El amor de Dios es real, es real, es real. Un amor real, un amor de hechos. Por eso 1 Juan dice: no amen de palabras, sino de hecho y en verdad. Qué bueno que apareciera un muchacho por aquí y dijera: hermanos, quiero casarme. Ya tengo 3 casas, necesito una mujer que vaya a vivir conmigo en una y me ayude a administrar las otras 2. De pronto algunas dirían: heme aquí, heme aquí. Uno de esos que casi no se ven es el que yo necesito. Pero hago una pregunta: ¿Cristo hizo algo por nosotros así? ¿Sí o no? Pregunta: ¿cuánto de lo que Cristo tiene se lo entregó a su novia? Todo. No una casa, sino todo. Se despojó de todo en el noviazgo. Escuche, en el noviazgo se despojó de todo para enamorar a su esposa con todo y le entregó todo a la esposa. ¿O no es así? Y muy pronto vendrá para que lo disfrutemos juntos por los siglos de los siglos. Hay un ejemplo en la Biblia similar y es el ejemplo de Isaac. Abraham manda al siervo a buscar esposa para Isaac y lo mandó cargado con de todo para enamorar a esa muchacha y enamorar a esa familia de la muchacha y que la muchacha dijera: pa' mañana es tarde, ¿dónde está el príncipe? Pero la pregunta es maravilloso mirar el proceso. Cuando ustedes ven ese texto de Génesis, creo que 24, cuando esta mujer, Rebeca, llega a la tienda o a la casa de Isaac, venía súper enamorada del hombre, no de la riqueza de él. Porque cuando lleguemos al cielo, todo lo que usted ama, que Dios le dé oro, casa y oro, plata y piedras preciosas, todo eso va a ser cemento de la gran ciudad de Dios. Y cuando lleguemos allí debemos llegar enamorados no de las riquezas de Dios, sino enamorados de Cristo Jesús. Cuando llega allí, porque aquel mayordomo, aquel esclavo de Abraham, hace como el papel del Espíritu Santo, le prepara durante todo el camino a esta muchacha. Y cuando llega la muchacha a la casa, ella pregunta: ¿aquel hombre es mi Señor? Mira las palabras de una vez: ¿es mi Señor? Y aquel hombre dice: sí, Él es. Y de una vez se cubre como una especie de respeto, de honra. Se somete a Él. Son las palabras: ese es mi Señor. Y no lo conocía.
Pero los detalles que Él envió, la manera generosa en que la conquistó, Él dijo, si es con Él, hasta que la muerte nos separe. Por eso es maravilloso, hermanos, entender esto. Y no estoy diciendo que llenen a sus mujeres de oro, plata y todas estas cosas, pero si tienen, denle. No hay ningún problema. El hecho es que tenemos que aprender a preparar seguridad para nuestras esposas. Si hay algo que una esposa necesita de un varón es seguridad. Estar segura en Él, no tanto en lo que Él tiene, sino en Él. Dios nos ha dado de todo, pero nos ha enseñado a no amar nada de lo que nos dio, sino que lo amemos a Él. El pecado ha hecho una distorsión entre nosotros. Que amemos todo lo que Dios nos da, pero que no lo amemos a Él. Por eso la mayoría de mujeres, no todas, aman todo lo que el marido les da, pero no lo aman a Él porque no lo respetan, no le hablan con suavidad, no le bajan la cabeza, no le dicen sí, Señor. Y Dios quiere que amemos a nuestras esposas, pero que las esposas aprendan a amar a sus maridos. Por eso es necesario entender sus principios. Y por último aquí, un día Él quitará todas las cosas que afligieron a su esposa. ¿Sabe que casi toda mujer que al casarse, ella anhela una vida mejor que la de su propia casa? ¿Cuántas mujeres que están aquí, cuántas de ustedes se casaron anhelando una vida mejor que la de sus propios padres? Y la pregunta es, ¿cuántas de ustedes consiguieron eso? Es interesante, hermanos, el hombre que ama a su esposa según Cristo busca quitar de ella toda aflicción del pasado, toda aflicción del pasado. Por eso en el versículo 4 del capítulo 21, cuando Él tome a su esposa como esposa, recuerde que en este momento está comprometido con la iglesia como esposo, pero aún no se le ha entregado como esposa. Por eso la iglesia sigue bajo las aflicciones de su propio hogar, bajo las aflicciones de su propio padre, porque el padre tiene que entregar a la iglesia aflicción, porque si no le entrega aflicción no madura. Si usted se pregunta, Señor, ¿por qué sufro? Dios le va a responder, porque eres todavía una jovencita, que brincas, que pataleas, que tienes berrinches, y necesito hacerte sufrir para que madures, para que seas una buena esposa. Como yo hice sufrir a mi hijo y lo pasé por toda clase de vituperios para que madurara y fuera un buen esposo. El sufrimiento es necesario en la vida de todo muchacho antes de que llegue al matrimonio, porque si no sufre en la juventud antes de casarse, va a maltratar y va a hacer sufrir a su esposa. ¿Por qué todo muchacho y toda muchacha deben sufrir los procesos de aprendizaje y de madurez antes de casarse? Para que no ponga a sufrir a su cónyuge. Por eso la iglesia está en sufrimiento y va a pasar por sufrimiento, y necesitamos más sufrimiento para ser perfeccionados, para ser una buena esposa. Hermanos, lamentablemente muchas parejas están sufriendo porque no hemos pasado los procesos naturales para aprender a amar. Por eso Tito, alguien le hacía una pregunta estos días a alguien, le decía, ¿por qué Tito dice, mujeres, enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos? Porque la mujer tiene que pasar un proceso largo para aprender a ser esposa, para aprender a ser madre. Antes de tener hijos, debe aprender a ser madre y aprender a ser esposa antes de tener esposo. Y eso lo aprende en el hogar con el ejemplo de sus padres, para que cuando llegue no sufra y no haga sufrir a su esposo. Pero lo maravilloso de un esposo que va a buscar, dice el versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, de todo su pueblo, ¿cierto? Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni habrá más clamor, ni habrá más dolor, porque todas estas cosas pasaron. Ya están con el esposo. ¿Recuerdan otro ejemplo en la Biblia cuando los fariseos se quejan de los discípulos de Jesús? Y le dicen, Señor, ¿por qué tus discípulos no ayunan y no hacen como los discípulos de Juan? Y el Señor le dice, mientras que estén con el esposo, no necesitan hacer nada de eso.
Cuando el esposo le sea quitado, tendrá que hacer todo eso. Y yo no sé cuántas mujeres de aquí han ayunado más después de casadas que antes. Porque el esposo no las ha amado como Cristo nos ha amado. Por eso razones suficientes, mujeres, para que nunca se casen en yugo desigual. Porque es difícil amar a un hombre cristiano. Es difícil amar a un hombre cristiano. ¿Cuánto más amar a un hombre sin Cristo? Pero es necesario amar así. Varones, una pregunta. ¿Amas tú a tu esposa como Cristo ama a la iglesia? Mujer, ¿tu marido te ama así? Porque si no te ama así, no es tiempo de separarse de él, es tiempo de ayudarlo a él, a que aprenda a conocer a Cristo, para que te ame como Cristo nos ama. Por eso Dios te hizo ayuda idónea. Ahora, hay otro mandato: amen a sus esposas como Cristo se entregó por la iglesia. Porque no hay amor sin entrega, no hay amor sin sacrificio, no lo hay, hermanos, no lo hay. Y la pregunta es, ¿para qué se entregó Cristo? Y la pregunta es, ¿para qué debo yo sacrificarme por mi esposa? Porque muchos maridos se sacrifican trabajando de día y de noche para llenar a sus esposas de lujos, mas no para santificarla. ¿Qué es santificar? Santificar es apartar a su esposa de todo aquello que es imperfecta o hace las cosas mal. Porque cuando uno toma una mujer, viene con todas las costumbres de la familia, con todos los resabios de la niñez y con todo lo que sus padres le enseñaron positivo o negativamente. Y el que toma a la esposa debe tomarla para santificarla. Yo le hago una pregunta: ¿cuál trabajo es más difícil, de ser padre o de ser esposo? ¿Y cuál de los dos trabajos es más largo? ¿A quién es más fácil criar? ¿A niños y adolescentes o a personas adultas? Mire, hermano, se necesita un trabajo serio para ser esposo. Porque cuando uno recibe como Cristo recibió a su esposa, Cristo recibió a una mujer imperfecta, pecaminosa, mala, contaminada, 100%, la recibió así. Y a él le costó la vida salvarla. Pero lo hizo. Uno como hombre a veces se pone la mano en la cabeza y dice: ay, Dios mío, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo le digo? Dios dice: entréguese por ella. Pero entréguese con estos propósitos. Primero, para santificarla. ¿Cómo santifica uno una mujer? Estos versículos nos dicen más o menos cómo, entre muchas de las cosas que la Biblia dice, cómo se santifica una mujer. De la misma manera que Cristo santificó a la iglesia, así mismo uno santifica a la esposa. Vamos a leer Hebreos 10:10. Porque escuchen, hermanos, si no hay sacrificio, no hay proceso de santificación. En Hebreos 10:10, la escritura dice estas palabras. Pero voy a leer desde el versículo 8. Del versículo 8. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Hermano, si uno quiere santificar a una esposa, no la puede santificar con cosas materiales. Una esposa jamás se santifica con cosas materiales. Si usted pretende hacer cambiar a su esposa dándole cosas, no la santifica, al contrario, la une más al mundo. La une más al mundo. Algunos pretenden ganarse a la esposa con un carro, con una comida, con vestidos. Así no se gana una esposa. Porque con esas cosas uno las apega más al mundo. Si usted mira a Cristo, Cristo nos manda a nosotros a renunciar a todo eso, ¿no es así? Nos manda a renunciar a todas las cosas. A una esposa se santifica con el sacrificio de la vida misma, del cuerpo mismo.
Amor, yo te amo tanto, tanto, te voy a colocar una mujer al lado que te ayude a barrer, a planchar y a lavar para que no te canses tanto. Pregunta, ¿así va a ayudar a tu esposa? La vas a ayudar cuando usted diga, amor, veo que estás demasiado agotada. Venga, acuéstate, pon tus pies arribita, yo te los pongo en agüita y mientras tanto yo voy a barrer, lavar y planchar. Es el sacrificio de sí mismo. Es el sacrificio de sí mismo. Mira lo que dice el versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda ¿de qué? Cristo no ofreció un cordero, no ofreció un becerro, no ofreció nada de lo que el pueblo de Israel le ofrecía a Dios en sacrificios. Él se ofreció a sí mismo. A sí mismo. Es interesante las veces que Jesús bendijo a sus discípulos con comida y con muchas otras cosas. Muchachos, ¿qué tienen para comer? No hay mucho para nosotros y toda esta multitud. No les dijo, muchachos, yo soy el dueño del oro y la plata, vámonos a un restaurante a comer juntos, pidan lo que quieran. No, Él mismo multiplicó el pan. Él mismo lo multiplicó. Cuando los discípulos después de la resurrección estaban por allá pescando, no pescaron nada. Muchachos, ¿ya desayunaron? Señor, no hemos pescado nada. Él dice, Señor, ya resucité, ahora sí soy el dueño de todo. Vamos a pedir y lo ponemos a mi cuenta. No, Él ya había pescado y había cocido el pescado. Y les dice, ven hijos, y desayunan. Es triste saber que en la iglesia hay hombres que si la mujer no está, no comen. Si la mujer no les prepara, no comen. Esa clase de varones son una vergüenza para el Señor. Son una vergüenza para Cristo. Porque si fuera Cristo, antes de que su esposa se despertara a hacer el desayuno, Él ya lo tendría servido a los pies de ella, diciéndole, amor, levántate y come. Levántate y come. Hermanos, qué maravilloso es aprender a hacerlo de la manera que Cristo lo hizo. Se sacrificó por ella para santificarla. Sin sacrificio no hay santificación. Y hay que purificarla con la palabra. Si el varón no es pastor de su casa, no es maestro de su esposa no será santificada. Nosotros los varones tenemos que enseñar la escritura a la esposa y a los hijos. No en un devocionalismo de leer y orar, sino en un proceso diario en todas las cosas de hacer que la esposa aprenda a aplicar las escrituras en todo. Pero para eso tenemos que ser ejemplo. Por eso el versículo dice en Efesios capítulo 5, vamos allá. Dice, para santificarla, versículo 26, 5, 26, para santificarla, la amó para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Nosotros le tenemos una buena ducha a nuestras esposas y un buen ropero para que se vean hermosas por fuera. Pero lo que le hace daño al varón no es cómo se ve la mujer por fuera, es cómo reacciona por dentro. Y eso solo lo puede cambiar las escrituras. Y la pregunta es, varón, ¿eres verdaderamente el maestro de tu esposa? ¿Eres el pastor de tu esposa? Y la pregunta, ¿le estás enseñando la Biblia o tu parecer? Porque se santifica con la palabra de Dios. No con las palabras nuestras, sino con la palabra de Dios. Así santificó Cristo a la iglesia y así santifica el varón a la mujer de la misma manera. Y la purifica con la palabra y la lava en la regeneración. Mira este texto, Tito 3:5, dice que básicamente Dios tomó a la esposa para darle vida nueva. Eso significa regeneración, darle vida nueva. Regenerar es darle una nueva vida. Muchas mujeres en el hogar no tienen vida nueva, han perdido su verdadera vida. Porque sus esposos no han hecho el proceso de darle una vida nueva. Y una vida nueva solamente se da en la obediencia a Cristo Jesús. Para ser un buen esposo necesita ser un buen hijo de Dios. Para ser un buen esposo necesita ser un discípulo de Cristo. Necesita aprender de Cristo 24 horas. 24 horas. Por eso el Señor nos manda a nosotros los varones que la palabra de Él no se aparte de nosotros 24 horas. Porque tenemos una responsabilidad con una esposa.
Y habiéndola renovado en el Espíritu. Tito 3:5 también dice que Cristo la renovó a él. No solamente le dio vida, sino que la renovó en el Espíritu. ¿Y saben, hermanos, que nosotros tenemos la capacidad humana para dañar o para perfeccionar a la esposa? Humanamente hablando, los varones tenemos la capacidad para dañar o para restaurar, regenerar, remendar y perfeccionar a nuestra esposa. Y lo hace Dios a través de nosotros por el Espíritu. Hay mujeres tristes, avergonzadas, como dice, caídas de hombros por el maltrato y el descuido de sus esposos y las tremendas cargas que cargan ellas porque su marido no las está cargando. Pero hay otras esposas alegres, contentas porque su esposo tiene el control y el manejo de todas las cosas y ellas les ayudan y no tienen cargas, sino que la carga el marido. Por eso es bueno pensar en esto, hermano. ¿Cuántas cargas le puso Cristo a la iglesia? ¿Cuántas? Ninguna. Todas las cargó Él. Y aún nos sigue diciendo, cuando se sientan cargados, vengan a mí. ¿Cuántos de ustedes, varones, le han dicho a su esposa, amor, cuando estés cansada en la cocina, avísame? Cuando estés agotada con la lavada, con la planchada, avísame. Cuando mis hijos te cansen, te agoten, avísame. Ven a mí. La mayoría de los varones dicen, ay, amor, no molestes. No friegues. No canses. No cantaletees. Pero maravilloso mirar el contexto del amor de Dios, venid a mí. Y la perfeccionó, Hebreos 10:14. Miren, hermanos, esta es una de las cosas que la mayoría de nosotros no hemos entendido. ¿Cuántos de ustedes deben ser perfeccionados? Todos. Pregunta, ¿cuántos de ustedes van en el proceso de la perfección? Todos. ¿Sabe que no puede ser perfeccionado si no estoy bajo autoridad de alguien que me moldee? Uno solo no se perfecciona. No lo hace, hermano. Para ser perfeccionado siempre necesito un maestro que me diga lo que no quiero escuchar y me lleve a hacer lo que no quiero hacer. La mayoría de los hijos hoy en día no son perfeccionados en su niñez porque la mayoría los estamos dejando hacer lo que ellos quieren. Pero para ser perfeccionado hay que colocarles horario de levantada, horario de desayuno. Hay que ponerles horario en la casa y en el colegio y en todo. Tienen que tener disciplina en todo para ser perfeccionados. Y Dios quiere perfeccionar a su iglesia, lo está haciendo. Y Hebreos 10:14 dice que posicionalmente lo hizo, pero en la práctica lo está haciendo con nosotros a través del sufrimiento. Sin sufrimiento no hay perfección. Miren lo que dice Hebreos 10:14. Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda, esa ofrenda de sacrificio, hizo perfecto para siempre a los... Usted la pregunta, si usted quiere perfeccionar a su esposa como Cristo perfeccionó a la iglesia, ¿qué nos toca hacer? Sacrificarnos. Nos toca sacrificarnos por ella. Nos toca sacrificarnos. Y es necesario hacerlo, hermanos. Efesios 4:12, vamos allí. Es el principio de la perfección, tanto a nivel de hogar como a nivel de iglesia y en todo sentido. Es que para que una persona sea perfeccionada tiene que estar bajo autoridad. Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, estos son autoridades en la iglesia, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros, a fin de perfeccionar a los santos, a todos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Estas son las dos tareas que todo creyente debe hacer en la tierra: la obra del ministerio y la edificación del cuerpo, la extensión del reino y la edificación los unos a los otros. Y quien no lo está haciendo es porque no ha sido perfeccionado o no está siendo perfeccionado. Y para hacer estas dos cosas nos toca perfeccionarnos, estar bajo autoridad los unos de los otros. Recuerden lo que les he dicho muchas veces y les vuelvo a repetir. Usted no tiene permiso, hermano, para decidir nada en la tierra. Todo lo que usted debe hacer ya está decidido por Dios en las Escrituras. Solo tenemos que aprender a obedecer y tomar la decisión de hacerlo. Pero eso no se hace solo, toca hacerlo bajo autoridad y en unidad de cuerpo. Es un trabajo para todos al mismo tiempo. Usted me ayuda, yo le ayudo. Usted me corrige, yo lo corrijo y caminamos juntos como familia, como cuerpo de Cristo. Estos días estaba escuchando un sermón y yo creo que lo compartí, no sé si fue el miércoles, que el predicador decía: si alguien no pertenece al cuerpo de Cristo, no pertenece a una iglesia local, y si no está sirviendo en esa iglesia local, debe estar en un congelador de órganos, en un hospital de órganos.
Porque el órgano que no está fuera del cuerpo y no está en un hospital de órganos ya está muerto y no sirve para nada. Pero si alguien está fuera de la iglesia local, si está fuera de la congregación como hijo de Dios, debe estar en un banco de órganos, preparado y dispuesto para ser injertado en cualquier rebaño a servir allí. De lo contrario, está muerto y no sirve para nada. Y es real, hermanos. Porque Dios nos hizo un cuerpo y el que no está en el cuerpo no está funcionando o no es. Murió. O está muerto más bien. O nunca ha sido. Por eso es maravilloso entender la manera en que Dios ama a la iglesia. Y no solamente para santificarla, sino para presentársela así mismo. El hecho es que yo debo sentirme orgulloso de presentar a mi esposa. Como Cristo va a estar orgulloso un día de presentarse a su esposa, a la iglesia. Pero es un proceso. Eso no es de la noche a la mañana. Hermanos, ¿cuántos que los casados se ven más bonitos? Cuando están recién casados, cuando tienen 20 años de casado, o cuando ya no son capaces ni de caminar y van de la mano por la calle. Allá es. Yo les compartía esto y se lo voy a compartir a ustedes. Yo les compartía el domingo, el miércoles a los que estaban aquí estas palabras, se las voy a compartir a todos ustedes. A veces nosotros tenemos muchos problemas de murmuración en la iglesia. Y el problema de murmuración en la iglesia básicamente es porque nosotros juzgamos todo a la carrera. Y juzgamos las cosas muy rápido. La Biblia ordena que ninguno de ustedes, y ni yo ni ninguno de ustedes tenemos permiso para juzgar la conducta de nadie. Tenemos que esperar el final de las cosas para saber cuál es el resultado final. En Hebreos dice, ¿no? Considerad a vuestros pastores, considerad el resultado de su conducta, imitad su fe. Conozco muchachos que de niños nosotros parecíamos que Dios no les había dado un hijo, sino un diablito a esa familia. Pero verlos hoy en día, hombres, derechos, orgullo de sus padres, su mente completamente cambiada, y uno dice, Señor, perdóname por el juicio que le hice a ese niño allí, por no esperar el proceso. La Biblia dice, instruye al niño en su camino, ¿y cuándo va a haber resultados en él? Cuando fuere viejo. Hermano, nunca juzguen procesos, juzguen finales. Una pareja, una familia, un hogar no se juzga en el proceso, se juzga en el final. Hermanos, si juzgáramos la iglesia en este momento, tal y como la iglesia está en este momento, ¿qué diríamos del final de ella? Porque vemos una iglesia completamente, aparentemente apartada de Dios en todo, ¿cierto? Pero gracias al final, nosotros podemos ver por la escritura el final de la iglesia. ¿Y sabe que el final de la iglesia no depende de la iglesia? Depende del esposo. Por eso tenemos que cuidar a los esposos, tenemos que cuidar a los padres y ayudarlos para que su final sea distinto. Yo le preguntaba a un hermano estos días, hermano, cuando usted está construyendo, porque es constructor, de hecho le preguntaba al hermano Orlando, hermano, cuando usted ve la obra en el 20% de la obra, ¿cómo la ve? ¿Cómo la ve? ¿Cuántos de sus hogares van en el 10, en el 15, en el 20, en el 30? Y muchas de las cosas que usted ve en su hogar y en el mío le va a ver feas. Pero miremos el final que el Señor le va a dar. ¿Cómo va a ser? Hermoso. Por eso nunca juzguen los procesos, juzguen el final. Juzguen el final. A veces uno llega a un partido y ve que el partido va mal y dice, espérese el final. Estos días me estaban contando, no sé qué equipo jugó por ahí, que iba 3-0 y todo el mundo dijo, esto ya no hay nada que hacer. Y en unos minutos dieron la vuelta y quedaron 4-3. Y aquellos que decían ya no da más, especialmente los periodistas son buenos para juzgar las cosas y deteriorar todo. A veces somos así, juzgamos las cosas y no el final. Miremos el final, lo que Dios ha hecho, no, sino lo que Dios quiso hacer. Si nosotros vemos la Biblia, vemos la vida de la mayoría, dice, pero Señor, ¿qué estabas haciendo? Pero ya vemos el final de todo, ¿cierto? Si nosotros vemos la vida de José, la vida que Dios le dio a José, cualquiera hoy en día diría que José era un carnal, un pervertido, un mal hijo, un mal siervo. Pero vimos el final y vimos que no lo era. Fue un gran siervo. Y todo el proceso tan difícil era para darle algo que él nunca pensó, pero que Dios se lo mostró desde el principio. Instruye al niño en su camino, y el Señor estaba instruyendo al principio. Se van a doblar ante ti toda tu familia.
Las estrellas del cielo se van a arrodillar frente a ti. Y todos lo llamaban loco. Pero así fue, porque el final es de Dios. En el proceso estamos vinculados nosotros, pero el final es de Dios. Por eso es maravilloso, hermano. Mira el final de la iglesia. Dios se va a presentar a la iglesia y usted y yo tenemos que trabajar con nuestra esposa para que al final sea así, aunque sea en la vejez, hermano. Una iglesia gloriosa. Y para que la iglesia fuese gloriosa, Cristo le dio su gloria. Y para que la iglesia fuese gloriosa, Cristo le va a mostrar su gloria. ¿Sabe que la gloria de la esposa es la gloria del varón? ¿Y la gloria del varón es la gloria de Cristo? El varón es glorioso porque Cristo es glorioso y la mujer llegará a ser gloriosa si el varón es glorioso. Por eso el varón tiene que estimarse delante de Dios valioso para que su esposa se considere valiosa. Tiene que ser seguro para que su esposa sea seguro. Tiene que ser sabio para que su esposa crezca en sabiduría. Dele su gloria, muéstrele su gloria, llévela de gloria en gloria. Es maravilloso hacerle partícipe a la esposa de todas las cosas, como Cristo hace partícipe a la iglesia. Y estos dos textos, Jesús dice, la gloria que me diste, yo se la he dado. Pero en el versículo 24, Padre, quiero que donde yo esté, ellos estén, para que vean la gloria la gloria que me has dado, la vean por los siglos de los siglos. Una iglesia o una esposa que no tuviese mancha. ¿Y ya no las quitó Dios todas? No, ¿nos las va quitando poco a poco? Posicionalmente estamos sin mancha, pero en la práctica nos va corrigiendo como dice, vamos de golpe en golpe y nos va corrigiendo, ¿cierto? Una iglesia que no tuviese arruga, ¿cierto? Porque cuando se trata de esposas, cada día Dios nos las da sin arrugas y cada día la vamos arrugando más. Pero las arrugas de aquí no tienen que ver con el rostro, hermano. Tienen que ver con las arrugas del alma. La idea es que en la medida que la persona va madurando, debe tener menos arrugas en el alma. Alguien me hace una pregunta hoy. Y me decía esta persona hoy, pastor, ¿es posible que los viejitos lleguen a la vejez con fortaleza espiritual? ¿Es posible que los viejitos lleguen a la vejez con fortaleza espiritual a pesar de que lleguen con debilidad física? Ese es el patrón de Dios. Hoy en día llegan los viejitos a la vejez sin fuerza física y sin fuerza espiritual. En lugar de ser amorosos, son alcahuetes. En lugar de ser mansos, son insoportables. En lugar de ser prudentes, son morbosos. Y Tito dice que los que lleguen a la vejez sean sanos en la fe, sanos en el amor, sanos en la paciencia. Pero para eso necesitan este proceso que es interno. La Biblia dice que el cuerpo se arruga, el cuerpo se mancha, se deteriora, pero el espíritu se rejuvenece. Es un trabajo interno, no externo. La mayoría de nosotros queremos ver mujeres hermosas por fuera, pero estamos trabajando para que sean hermosas por dentro. Dios es capaz de vestirnos a nosotros y dejarnos sin ropa, con tal de que nosotros cambiemos por dentro. Es capaz de dejarnos sin casa y sin carro y sin nada, con tal de que cambiemos, que nos arrepintamos, que nos humillemos. Y hay que enseñar a la esposa a ser así por dentro. Por dentro. Por eso Pedro dice que vuestro vestido no sea el externo, sino el interno, de un corazón afable y apacible, en un espíritu así, que es de gran estima delante de Dios. Y una iglesia santa y sin mancha. Pero hay que trabajar con ellas todo el tiempo. Todo el tiempo, hermanos. Y amarla como a sus mismos cuerpos. Quiero concluir en esta parte, solamente quiero mencionar, ya se me acabó el tiempo, hermanos. Pero la Biblia da al menos 5 razones en este texto por las cuales el marido debe amar a su esposa. El esposo debe amar a su esposa. 5 razones divinas para el mandato al esposo. 5 razones, esta no es, esa es la expliqué atrás. 5 razones básicamente es por las que el marido debe cumplir esa orden de amar a su esposa. 5 cosas que la Biblia muestra en Jesús. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Usted no puede mostrar amor por usted si usted descuida a su esposa.
¿Cómo sabemos que Cristo amó a la iglesia? ¿Cómo sabemos que Cristo se ama a sí mismo? Porque amó a la iglesia. Hay gente que dice, hombre, ámese usted. Y ahí he escuchado hombres que le dicen a otros hombres, hombre, ámese usted, deje esa mujer. Si realmente se ama a sí mismo, va a morir por ella. Pero si la deja a ella, no se ama así. Porque Cristo, por amor a sí mismo, se entregó por ella. Se despojó a sí mismo para darle a ella. Se sacrificó a sí mismo para no sacrificarla a ella. Y es maravilloso muchos ejemplos en la vida de Jesús. Por ejemplo, en el huerto de Getsemaní, me encanta ese momento cuando vinieron a apresar a Jesús. Vinieron y lo cogieron a él y cogieron a todos. Y fue cuando Pedro sacó la machete y voló oreja, ¿cierto? Jesús dijo, vienen por mí. Porque él pregunta, ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret. Él dice, yo soy. Y si vienen por mí, hágame el favor y los dejan ir a ellos. Y ninguno de los discípulos quedó preso, ni uno, ni siquiera Pedro, que hirió a uno de los altos oficiales. Él también quedó libre. ¿Sabe por qué? Porque Cristo como esposo, aún en el peligro, protege primero a su esposa. Y él muere antes de hacerle daño a su propia esposa. Ese es el amor por sí mismo, cuando uno la ama a él. Dos, porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Y mi carne no es esta. Esta es la carne de mi esposa. Mi carne es ella. Ella es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Y si yo quiero amar mi carne, tengo que amarla a ella. Si yo quiero sustentar mi carne, tengo que sustentarla a ella. Si yo quiero cuidar y alimentar mi carne, tengo que alimentarla a ella. Porque la gloria mía es mi esposa. Es mi esposa. Así como Cristo cuida y protege al hombre, como gloria de él. Y nadie aborreció jamás su propia carne. Cada uno la sustenta su propia carne, su esposa, y cada uno cuida su propia carne. ¿Por qué? Dice, porque somos un cuerpo. Somos una sola carne. Somos uno. Eso es lo que dice Efesios. Terminamos allí, vamos a Efesios, terminamos allí. Donde Pablo termina haciendo una conclusión después de decir esto del esposo. Dice, esto es un gran misterio, pero yo lo digo respecto a Cristo y la iglesia. Versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, grande. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. En conclusión, entonces, el apóstol Pablo dice el versículo 33. En conclusión, por lo demás, Pablo concluye, pueden decir, en conclusión, cada marido debe amar a su mujer como a sí mismo. Y la mujer debe respetar a su marido. Ese es el andar de los cónyuges según la Biblia en este mundo, antes de que lleguemos allí. Porque allí el esposo será él y la esposa seremos todos. El próximo domingo, si Dios lo permite, seguiremos hablando sobre el andar de los hijos y de los padres y de los siervos en esta tierra. Soberano Dios y Padre eterno, gracias por el inmenso privilegio de tener un modelo excelente de amor como esposos. Y por ello te pedimos perdón, porque aún no hemos amado así, pero damos gracias porque tú nos llevas en el proceso. Gracias por darle a nuestras esposas la paciencia necesaria para soportarnos a nosotros. Gracias por darles a ellas el amor por su hogar y por cada marido. Descansamos en tus brazos, Dios, y gracias porque tú sigues amándonos con amor eterno. Gracias porque tú eres fiel a tus promesas y a tus pactos. Y gracias porque un día estaremos con Jesús cara a cara, le veremos rostro a rostro y contemplaremos y disfrutaremos su gloria por los siglos de los siglos. La bendición tuya sea sobre todos nosotros y en el resto del día. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.